Medida. Asamblea Nacional Constituyente aprobó allanar la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Pablo Guanipa. Comunicado. Primero Justicia rechaza medida en contra de Juan Pablo Guanipa. Comunicado. Gobierno venezolano rechazó críticas de Federica Mogherini a elección de Venezuela como miembro del Comité de Derechos Humanos. Petición. Asamblea Nacional solicitó la designación de una comisión de expertos para investigar el homicidio del exconcejal Edmundo Rada. Anuncio. Aristóbulo Turiz afirmó que este 24 de octubre cancelarán pensiones y retroactivo por incremento del salario mínimo integral. Por mejoras salariales, sector docente aseguró que un 80% de las escuelas públicas se han sumado a la jornada de protestas. Clima tenso. Avanza el recuento de votos tras las elecciones presidenciales en Bolivia. Siguen los éxitos. Ozuna aparecerá en nueva entrega de Rápidos y Furiosos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Ya estamos listos. Diana Martínez Córdoba y quien les habla, Néstor Brito Landa, para dar inicio a las informaciones con todos los detalles. Vamos a comenzar. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado Juan Pablo Guanipa. Durante la sesión celebrada este martes, la primera vicepresidenta de la ANC, Tania Díaz, indicó que la solicitud fue realizada por el Tribunal Supremo de Justicia, quien acusa a Guanipa de incurrir presuntamente en el delito de traición a la patria. Bueno, me sumo a la solicitud que hacen los diputados, los constituyentes que tomaron la palabra en este punto. Y también exhorto a esta Asamblea Nacional Constituyente que apruebe el acuerdo que que hace cumplir el mandato de los poderes de la República y que busca saciar la demanda de justicia que hace el pueblo venezolano. Los y las constituyentes que estén por aprobar este acuerdo, que lo hagan con la señal de costumbre, aprobado. Díaz expresó que la decisión fue tomada luego de que el parlamentario hiciera un llamado a manifestar este jueves por las fallas que presentan los servicios públicos en el estado Zulia. El partido político Primero Justicia rechazó la medida en contra del diputado Juan Pablo Guanipa. A través de un comunicado, la tolda política calificó de arbitraria e ilegal la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de allanar la inmunidad parlamentaria a Juan Pablo Guanipa. Afirmaron que la medida se debe a la falta de apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, reiteraron la convocatoria para las movilizaciones programadas en Caracas el próximo 24 de octubre. El gobierno venezolano rechazó la postura de la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, quien cuestionó la elección de Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A través de su cuenta en Twitter, el canciller de la República, Jorge Arreaza, publicó un comunicado donde aseveró que ninguna manifestación contra la legítima elección de Venezuela a dicho Consejo podrá opacar la victoria obtenida con absoluto apego a las normas democráticas de la ONU. El texto, además, hace una invitación a los países europeos a revisar sus actuaciones en materia de derechos humanos, especialmente cuando se trata del uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones públicas que, según el documento, son propias del convulso momento que atraviesa Europa. El comunicado pide al bloque comunitario evaluar los sistemas de justicia con fines políticos y la situación de los migrantes, producto de las acciones bélicas promovidas por la propia Unión Europea en otros continentes. La Asamblea Nacional solicitó a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la OEA la designación de una comisión de expertos para que investigue el homicidio del exconcejal Edmundo Rada, cuyo cadáver fue localizado el pasado 17 de octubre parcialmente calcinado y con disparos en la cabeza. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Solo pedimos que se haga una justicia verdadera, una justicia totalmente legal, sin que haya
ningún truco, nada todo transparente. Eso es lo único que pedimos nosotros. Además de guardar un minuto de silencio, lamentar el hecho y expresar condolencias, las bancadas parlamentarias se comprometieron con los familiares de Edmundo Rada a prestar toda la cooperación necesaria e interceder ante órganos nacionales e internacionales para que se esclarezca el caso del exconcejal. Nos comprometemos a realizar una investigación exhaustiva y objetiva, tanto desde la Comisión de Política Interior como desde la Comisión Especial de Justicia y Paz, que permita poder esclarecer a fondo todo lo que ocurrió y conseguir los responsables de ese horrible homicidio. Hoy Venezuela ocupa un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ese puesto ante el Consejo de Derechos Humanos se lo ponemos a su disposición para que ustedes, con todo el derecho que tienen de exigir justicia, aporten la información que tengan. No habrá límite en la participación de ustedes. Dice una diputada por allí. En otro de los puntos de la agenda de la sesión ordinaria, el Parlamento aprobó un acuerdo en rechazo a la entrega de minas de oro a gobernaciones. En el debate, los parlamentarios se centraron en las consideraciones legales de la medida. Porque el tema es que el artículo 7 y 20 de la Ley de Minas, aprobada por Chávez, dice muy claramente que la exploración y la explotación de las minas es una competencia del Poder Nacional, del Ejecutivo Nacional. Si quieren transferirle a los estados competencias del Poder Nacional, tienen que pasar por la Asamblea Nacional. Y es el Ejecutivo, liderado por el presidente Nicolás Maduro Moros, aunque les duela, quien tiene la potestad no solamente de administrar esas minas, sino también es ese Estado y ese Ejecutivo quien decide quién explota esas minas además. Y eso está establecido en la ley. En la plenaria también se aprobaron otros acuerdos, uno que ratifica a la Asamblea Nacional como el único ente con la competencia constitucional para designar al CNE y otro que respalda el informe de la OIT sobre Venezuela. Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Este jueves 24 de octubre los adultos mayores cobrarán sus pensiones y el retroactivo por el incremento del salario mínimo integral. Así lo anunció Aristóbulo Istúriz, vicepresidente para el Desarrollo Social y Territorial. Lee Flores nos amplía. Explicó el ministro Istúriz que el pago de las pensiones se hará con retroactivo del 1 de octubre. El presidente hizo un ajuste salarial y ese ajuste salarial tocó también las pensiones. Las pensiones eran de 40.000 bolívares, pasan a ser ahora de 150.000 bolívares. 4.135 viviendas entregarán este jueves para llegar a 2.868.638 casas y apartamentos construidos. El Seguro Social dará atención a quienes perdieron el empleo. Garantizando protección social, la capacitación y la reinserción laboral. Este es un programa especial que ha impulsado el presidente y se lo ha asignado la tarea al Seguro Social en el marco de la protección del trabajador. El que pierde el empleo se registra, ¿verdad? Tiene una protección social. También anunció una marcha para el próximo jueves en Caracas. El pueblo va a salir a la calle el día jueves, ¿verdad? Para expresar su rechazo al Fondo Monetario Internacional y defensa de los derechos humanos de los pueblos que están siendo agredidos al levantarse contra el Fondo Monetario Internacional. Informó el vicepresidente de Desarrollo Social y Territorial Aristóbulo Istúriz que esta semana el movimiento Somos Venezuela será desplegado en un total de 11 estados del país para atender las necesidades de la población. Todo esto en el marco del llamado Plan de Atención Integral a las Víctimas de la Guerra. Desde el Ministerio de Educación y Flores, Noticiero Venevisión. Juan Guaidó insiste en la realización de elecciones presidenciales como solución para el país. Así respondió al anuncio del inicio del trabajo de la mesa electoral de diálogo entre un sector de la oposición y el gobierno nacional, la cual busca condiciones para la designación de un nuevo CNE, garantías electorales y representación proporcional. La solución a Venezuela pasa por una elección presidencial realmente libre, renovar los poderes, para atender la emergencia humanitaria, para que ingrese la ayuda, para que mejoren los salarios, para que vuelvan las empresas, para recuperar la confianza en la economía. Hay que insistir.
Guaidó también se refirió a la situación de Bolivia tras las elecciones presidenciales realizadas el domingo en ese país. Aboga por el respeto de la voluntad de la mayoría de los votantes. Un conteo transparente, el comunicado que emitiera además la OEA civiliza a todas luces un escenario donde no quieren permitir una segunda vuelta y estamos esperando más información sobre todo de tanto de la OEA como todos los observadores que están participando en este momento. Expresó su solidaridad con Chile y con el presidente de ese país, Sebastián Piñera, por las protestas que han ocurrido en esa nación. Vamos con más información. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, en conjunto con la Radio Occidental, evaluaron planes para la seguridad y fortalecimiento del servicio energético en el estado Zulia. Hemos hecho una revisión de todos los temas para garantizar la paz, la tranquilidad, el sosiego de todo el pueblo zuliano. Estamos revisando detalladamente los temas relacionados con la seguridad y también con el Servicio Eléctrico Nacional. Vamos a hacer una visita allá a la Termozulia para garantizar todos los trabajos que se están haciendo, que está haciendo el Estado venezolano, el gobierno bolivariano, para avanzar en la garantía de brindar el servicio eléctrico a todo el pueblo zuliano, servicio tan necesario e importante para la vida diaria. Ceballos indicó que la iniciativa forma parte de las directrices impartidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para combatir los delitos transfronterizos. Representantes del magisterio aseguran que 80% de las escuelas nacionales del país se han sumado a la jornada de protestas por 48 horas que inició este martes el sector docente. Euclides Sotillo con la información. Los docentes de las 8 federaciones pertenecientes al magisterio calificaron como positivo el primer día que aseguran no solo acataron los docentes de la mayoría de los planteles públicos del país, sino también algunas instituciones privadas. Este porcentaje va a ir creciendo y va a ir creciendo por la incorporación de las acciones que se están haciendo en la calle en todo el país. Los docentes también valoraron la solidaridad de los padres y representantes con esta acción de protesta. Nosotros nos reunimos con la Asociación de Padres y Representantes y hemos tenido un apoyo en un 90% de la mayoría de los padres. Esto es importante. Lamentan la fuga de docentes al exterior. Insisten en su lucha por mejoras laborales. Los maestros también agradecieron la incorporación de los profesores universitarios en esta acción de protesta. Anunciaron la realización este miércoles de una gran asamblea en la sede del Pedagógico de Caracas. En Parque Carabobo, Euclides Sotillo, Noticiero Previsión. El coordinador de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Carlos López, informó que se han realizado reuniones con los gremios sindicalistas para acordar la activación de las convenciones colectivas. López reiteró estar de acuerdo con el gobierno nacional en garantizar gran parte de los aumentos de salario vía convención colectiva. Aseveró estas se deben adaptar al escenario hiperinflacionario que atraviesa el país. Por otra parte, rechazó las manifestaciones que han convocado los estudiantes de diferentes casas de estudios del país en contra de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la cual se exige renovar el periodo vencido de las autoridades académicas. El diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, William Hill, expresó su respaldo al trabajo que adelanta la Mesa Nacional de Diálogo entre el gobierno y un sector de la oposición para la designación de un nuevo CNE. Queremos celebrar un paso más que ha dado la mesa de negociación y acuerdo nacional, donde ayer avanzamos en el punto que se refiere a la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Eso nos va a permitir, nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral que lleve a feliz término las elecciones de la Asamblea Nacional, que son las que están previstas en la Constitución. El parlamentario también manifestó su apoyo al presidente de Bolivia, Evo Morales, y responsabilizó al presidente de Chile, Sebastián Piñera, por la situación de las protestas que han generado en ese país.
El gobierno de Colombia anunció que cerrará su frontera con Venezuela debido a las elecciones locales en el país neogranadino. La ministra de Interior de Colombia, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que el eje limítrofe se mantendrá clausurado desde el jueves 24 de octubre hasta el domingo 27 a las 4 de la tarde, mientras que en las otras zonas de la frontera el cierre será solamente sábado y domingo. Se espera que en el transcurso de los próximos días el Ministerio del Interior de ese país emita el decreto de orden público en el que se implementan todas las medidas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las elecciones regionales. Y la directiva de la Asociación de Profesores de la UCB informó que la Casa de Estudios respalda el reclamo de reivindicaciones salariales del magisterio venezolano. El representante del gremio docente de la UCB, Samuel Pérez Hermida, señaló que los profesores universitarios también piden mejorar sus ingresos ante los altos niveles de inflación. Las actividades docentes académicas, de investigación y de extensión de la universidad están prácticamente sin funcionar porque el respaldo a esta situación ha sido prácticamente total. Desde la Asociación de Profesores de la UCB indicaron además que seguirán exigiendo respeto a la autonomía universitaria. En Brasil, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, reafirmó que el petróleo que desde comienzo de septiembre ha aparecido en 200 playas al noreste del país proviene de Venezuela, mas desconocen cómo se produjo el derrame. Salles indicó que tanto la petrolera estatal como otros laboratorios hicieron comparaciones con las muestras recogidas en las playas y descartaron que se tratase de crudo brasileño. Sin embargo, al compararla con muestras archivadas, hubo coincidencias de que la muestra es de origen venezolano, por lo cual se realiza una investigación para determinar cómo este llegó al litoral brasileño. El titular de Medio Ambiente afirmó que las 900 toneladas de material que ya ha sido recolectado será incinerado en hornos de cementeras e industrias siderúrgicas y lamentó el derrame comprometa la imagen de la región frente al turismo, una de las principales fuentes de ingresos del país. Y la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, anunció que continuarán con la jornada de protestas este miércoles 23 de octubre con el fin de exigir mejoras salariales y denunciar las precariedades de los colegios e instituciones del país. La representante de FAPUV, Keta Stephanie, expresó la lucha del magisterio y el sector universitario por el derecho a la educación, la defensa de sus instituciones y su calidad de vida. Asimismo, exigió la reactivación urgente de los mecanismos de negociación con supervisión internacional, como el facilitado por el Reino de Noruega, que permita a los venezolanos construir una solución política, pacífica, electoral y negociada a la crisis que vive el país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que a partir de este martes los 3 millones de personas que tienen ahorros en petros los podrán convertir en divisas. Para que puedan comprar en divisa en cualquier empresa, en cualquier comercio que venda en divisa. Por ejemplo, yo tengo 2 petros ahorrados en bolívares. Esos 2 petros, a partir de hoy, comienzan a ser 2 petros en divisas convertibles, quiere decir $120. Puedo ir a cualquier comercio que venda en divisas convertibles y compro mis petros. Esto es el primer ensayo que vamos a hacer. Durante una jornada de la agenda económica, el jefe de Estado indicó que Plan Proteína Animal ha permitido aumentar en un 30% la producción de res, de porcino y de pollo. Aumentar el 30% la producción de carne de res, de puerco, de pollo y de huevos. Eso es articular la inversión con lo productivo. Garantizar la inversión, garantizarles el mercado, garantizarles precios justos y correctos. El mandatario nacional ratificó firmar un acuerdo de cooperación humanitaria con el Programa Mundial de Alimentos de la FAO. Miguel Morales, secretario de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, afirmó que venezolanos necesitan un nuevo Consejo Nacional Electoral que genere confianza para acudir a las urnas.
Los venezolanos tenemos un reto y ese reto vendrá en el transcurso de este año y el que viene, que es ponernos de acuerdo en una directiva en la Asamblea y que desde esa Asamblea Nacional salga un nuevo Consejo Nacional Electoral que permita ir a procesos electorales donde los venezolanos sintamos confianza, no solamente en el parlamentario, sino esa aspiración también que tenemos los venezolanos de que logramos entendernos frente a lo que está sucediendo y a lo que estamos sintiendo en el Poder Ejecutivo. Aseveró que los principales partidos de oposición están dispuestos a retomar la mesa de diálogo. Hemos planteado que como oposición en Venezuela que estamos abiertos a los procesos de diálogo, pero procesos de diálogo que no tengan ni cortapisas, ni chantajes, ni exigencias. El también dirigente de Acción Democrática destacó que la Comisión de Justicia y Paz busca transformar los procesos judiciales en el país para evitar represalias y promover la reconciliación entre los ciudadanos. En Bolivia avanza el recuento de votos tras las elecciones presidenciales suscitadas el pasado domingo. El clima permanece tenso bajo amenazas de protesta por parte de algunos sectores de oposición y otros afines al presidente reelecto Evo Morales. Los ciudadanos se encuentran divididos. Unos defienden el triunfo del mandatario mientras otros afirman la existencia de un posible fraude para evitar la segunda vuelta electoral. Por su parte, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, contrario a la reelección de Morales, convocó a la resistencia democrática y a una huelga nacional que solo sería suspendida si el Tribunal Electoral declara oficialmente una segunda ronda comicial o en su defecto anula las elecciones. Sin embargo, sindicatos de obreros y campesinos simpatizantes con el oficialismo se declararon en estado de emergencia y movilización nacional, anunciando que marcharán este próximo miércoles en la ciudad de La Paz tras reunirse con el mandatario. Entre la Organización de Estados Americanos se acordó realizar un análisis para verificar la integridad y transparencia del proceso electoral. Esta noche renunció el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Antonio Costa, en protesta por la forma como se ha llevado el conteo de votos. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció un paquete de medidas sociales para intentar contener la ola de violentas protestas que han dejado al menos 15 muertos y 2.643 detenidos. De la Alianza Informativa Latinoamericana, nuestra compañera Ana María Silva nos informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos desde Santiago de Chile. Nosotros estamos en una de las comunas emblemáticas, específicamente en Plaza Ñuñoa, un lugar que ha sido bastante importante porque acá se ha concentrado buena parte de la ciudadanía que todavía sigue protestando. Las protestas pacíficas se mantienen a lo largo de la capital y la verdad es que esta avenida Errázabal ha sido uno de los puntos principales en donde los vecinos de esta comuna, específicamente de Ñuñoa, se concentran para que sus demandas sean escuchadas. Claro que ya estamos en toque de queda, entonces solo pueden ver que quedan algunos pocos manifestantes que no alcanzaron a ser dispersados o disuadidos por los cuerpos policiales, que claro, una vez que rige el toque de queda a las 8 de la noche comienzan a dispersar estas manifestaciones, pese a que sean pacíficas, porque es así como está enmarcado en esta ley, en esta restricción de libertades que estamos viviendo. Las personas que manifiestan, claro que quieren ser escuchadas y además exponen sus diferentes demandas sobre salud, sobre educación, sobre los fondos de pensiones, demandas en pro de mayor igualdad social. Eso es básicamente lo que piden los vecinos de distintas comunas de la capital, porque claro que las manifestaciones pacíficas se han mantenido a lo largo de la capital. Hasta ahora continúan también incidentes, hay al menos 15 personas fallecidas producto de estos protestas que luego convergen en enfrentamientos con la fuerza policial. También algunos supermercados funcionan pese a que no con completa normalidad tras los saqueos que también se mantienen y algunos incendios y quemas en estos establecimientos, grandes cadenas de supermercados que se han visto golpeados y claro que los vecinos se organizan para comprar, abastecerse en lugares que estén oportunamente abiertos. Claro que el gobierno trabaja en la normalización del país. Desde el Congreso, por ejemplo, han aprobado distintos proyectos de ley, por ejemplo, hoy día la reducción de la dieta parlamentaria. La idea es reducir la tensión en las calles, escuchando las demandas de la ciudadanía. Hemos escuchado con mucha atención y con mucha humildad, porque nos han entregado un mensaje muy potente. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas.
Pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Por los momentos nosotros seguimos recorriendo las diferentes comunas a lo largo de la capital para tenerlos informados en qué es lo que pasa esta jornada tras el toque de queda que comenzó a regir hace pocos minutos. Seguimos informándoles desde la capital, desde Santiago de Chile, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchísimas gracias, buenas noches. Amigos, vamos entonces a nuestra primera pausa. Al regreso, más información. Paciente Juan Cagua requiere con carácter de urgencia Astreonam en ampollas de 1 gramo. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0424-175-7979 o al 0412-206-1447. Señora Lilibet Mujica requiere con carácter de urgencia glucofaje de 1000 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0412-995-1522. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más información. El presidente de Fede Cámaras, Ricardo Cusano, denunció en la Asamblea Nacional que los ajustes del salario mínimo integral se realizan de manera inconsulta al presentar el informe que realizó la Comisión de Encuesta de la OIT sobre las condiciones laborales del país. Durante un derecho de palabra en la plenaria, el líder empresarial señaló que el estudio de la OIT ratifica varios de los puntos que refleja el informe que presentó la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Debemos resaltar que el gobierno establece para los trabajadores un salario mínimo que no es objeto de consulta y que no alcanza siquiera el umbral de pobreza extrema de $1.5 diario establecido en los objetivos del milenio de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Con casi 6 años de recesión que se suman a la profunda destrucción del tejido empresarial, que en los últimos 20 años ha visto desaparecer más del 60% de las empresas que hacían vida para 1998. Cusano agregó que el sector privado exige a las autoridades atención inmediata de la situación del país y se pone a la orden para acordar medidas que permitan resolver los problemas. La gobernación del estado portuguesa informó que fue recibida la transferencia de 8 empresas públicas, así como la adjudicación de una mina en el estado Bolívar para la recaudación de recursos para esa entidad. Nuestro compañero Emmanuel Sereno con todos los detalles. El gobernador del estado portugués, Rafael Calles, destacó que desde la presidencia de la República le fueron transferidas 8 industrias y unidades de producción, las cuales serán operadas por el gobierno regional bajo la modalidad de encomienda de gestión. Todas las empresas que hasta ahora nosotros nos han entregado, todas están productivas y le generan recursos al Estado, y esos recursos que le generan al Estado son reinvertidos en nuestro pueblo. Calles resaltó además que la entidad llanera fue incluida en el Plan Minero Tricolor, lo cual les permitirá obtener recursos en oro que servirán para el desarrollo de obras en Portuguesa. Nos van a dar una mina de unas 40 hectáreas aproximadamente y allí vamos a poder explotar el oro. En esas minas 40 hectáreas. Y los recursos de aproximadamente un 30% hay que pagarle a la CBM, que es la Corporación Venezolana Minera. Un 20% de esa explotación es para la gobernación del Estado y el 50% para el inversionista. Más o menos así está destacado cómo se va a desarrollar lo que tiene que ver con este importante anuncio que hizo nuestro presidente. Finalmente, el mandatario regional aseguró que estos beneficios alcanzados forman parte de las solicitudes planteadas a la presidencia de la República desde el segundo encuentro de gobernadores de los llanos centrooccidentales, realizada recientemente en Guanare. Desde el estado portugués, Emmanuel Sereno, Noticiero Venevisión. La presidenta del Partido Social Cristiano COPEI, Mercedes Malavé, respaldó la jornada de protestas que mantienen los docentes por un mejor salario y el respeto a la educación venezolana.
la situación de los empleados públicos, especialmente de aquellos que se ocupan del sector educación y salud, tan importantes para Venezuela en estos momentos. Está la necesidad de colocar la educación como la primera política, la primera estructura que debe imperar en la sociedad venezolana para empujar un cambio hacia el bienestar social, hacia las reivindicaciones justas y sobre todo para promover la cultura del trabajo. La dirigencia del Partido Verde espera que las negociaciones den resultados y favorezcan en la excarcelación de más presos políticos. La gobernadora del estado Monagas, Yelitze Santaella, manifestó que el gobierno nacional tiene como prioridad el levantamiento productivo de las empresas de la entidad con el fin de garantizar, a su juicio, los bienes y servicios en la población. Nuestro compañero Alexis Abreu con toda la información. Ella indicó que la reunión que sostuvieron los gobernadores con el presidente Maduro es de suma importancia para impulsar las 5 prioridades emanadas por parte del presidente de la República. Estuvimos trabajando 5 puntos de vital importancia. Por supuesto, el primer punto es el punto económico, el punto productivo, porque Venezuela tiene que seguir caminando hacia la soberanía económica. Manifestó que estas prioridades fueron divididas en productividad económica, servicios públicos y mantenimientos de las ciudades capitales, políticas sociales, misiones sociales y seguridad ciudadana. Allí se asignaron recursos a las gobernaciones de los estados productivos, en los llanos del país y en el oriente del país, al estado Monagas como uno de los estados productivos y el estado Anzoátegui. Por último, la gobernadora del estado Monagas, Yelitze Santaella, informó que ya se están realizando los preparativos para la conmemoración del natalicio de José Tadeo Monagas en Amana del Tamarindo. Desde el estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. En Monagas, estudiantes de la sede del núcleo de la Universidad de Oriente denunciaron los actos vandálicos que han dejado sin electricidad al 80% de las instalaciones debido al robo de 3.000 metros de cables. Nuestro compañero Luis Bustamante con la información. El dirigente estudiantil Egidio Bola aseveró que durante el periodo de intensivos han ocurrido varios hechos vandálicos. El 80% de la universidad ya no tiene luz. El edificio de las comunales donde las agrupaciones estudiantiles hacen vida ya no tiene luz. El módulo 4, donde estamos acá, la EXA, los módulos de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas no tienen luz tampoco. Los módulos donde están los laboratorios, donde hacemos investigaciones científicas, donde nos formamos como científicos, tampoco tienen electricidad. Han sido demasiados los robos que han venido dándose en la universidad y robos grandes. Yo le puedo decir 1 o 2, pero la magnitud de los robos han sido muy grandes también. Aseguró que a pesar de los robos no se suspenderá el inicio de actividades académicas. No se va a detener el inicio de clases y vamos a seguir avanzando. Y mientras se resuelve el problema, bueno, habrá problemas en las clases de laboratorio, en algún tipo de clases que obviamente que necesiten electricidad. Los estudiantes piden que se investigue a fondo este hecho delictivo y que los culpables paguen con todo el peso de la ley. Del estado Monagas, en alianza con TV Plus y en la Cámara Tomás Romero, Luis Bustamante, Noticiero Venevisión. Funcionarios de Poli Anzoátegui capturaron a 4 integrantes de 2 bandas presuntamente involucrados en el robo de material estratégico. El director de la PNB del estado Anzoátegui, coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Carlos Salazar García, precisó que uno de los detenidos fue identificado como Cruz Fernández Vázquez, de 53 años, quien no habría presentado la documentación de los 70 tubos de material estratégico que transportaba en un camión. Según la autoridad, el detenido notificó que la mercancía la retiró en la ciudad de Cantaura para trasladarla a la ciudad de El Callao en el estado Bolívar. En otro procedimiento fueron capturados Noel Lugo, de 35 años, Yender Jiménez, de 30 años, y Junni Guerra, de 41 años, pertenecientes a la banda Los Petroleros, los cuales se dedicaban al hurto de material estratégico en diversas estaciones petroleras en la zona sur de Anzoátegui para venderlo en moneda extranjera. Y comerciantes en el litoral central denuncian pérdidas de hasta un 50% por las constantes fallas eléctricas en la entidad. Orlefran Amaya tiene los detalles. Puntualizaron que solo pueden prestar servicio en efectivo y moneda extranjera por las fallas presentadas en los puntos de ventas al momento de realizarse el corte de luz. Bueno, las ventas han disminuido como el 70%. 70% la venta porque la luz se va hasta 7 horas, imagínate, en el día. Y la gente no tiene la capacidad de tener el efectivo a la mano para comprar.
Por lo menos el cochino y la carne sí han tenido más inconvenientes porque les merman mucho, dejan de vender y eso ocasiona atraso y pérdida. De igual forma destacaron que para no tener mayores pérdidas en proteínas, legumbres y hortalizas, realizan ofertas de hasta un 50% de descuento. Estamos haciendo ahorita unos combitos que la gente lo está comprando mucho con la mercancía que va quedando así más afectada a raíz de las ventas, ¿no? La baja venta. Antes aquí se vendía 2 y 3 cestas de tomate, de pimentón y he tenido que bajar las ventas a raíz de las afectaciones por la luz. Los comercios exigen a las autoridades de Corpuelet avisar con anticipación los horarios programados de administración de cargas para así ellos tomar las precauciones necesarias y evitar posibles pérdidas de mercancía. En alianza con Chuspa 102.9, Orly Franamaya, Noticiero Venevisión. El diputado oficialista del Consejo Legislativo en Táchira, Juan Carlos Guevara, señaló que si se cumple el anclaje al petro, los sueldos deberían superar los 600.000 bolívares como base. Nuestra compañera Mariné Glot con todos los detalles. Para el diputado Juan Carlos Guevara, secretario regional del PPT Táchira, el incremento salarial y el origen del anuncio son una burla para la clase trabajadora. La palabra empeñada de anclar al petro el salario de los trabajadores en Venezuela. Eso no ha ocurrido y de hacer respetar eso, el salario debería corresponder a entre 600 y 700.000 bolívares, no en 150.000 bolívares, porque eso no alcanza. En cuanto a la crisis por desabastecimiento de combustible en Táchira, indicó el diputado Guevara que el gobierno nacional debe reinventarse. Desde el PPT, Patria para Todos, ha venido proponiendo la reactivación de todas las estaciones de servicio internacionales porque eso representaría en tiempos concretos, en tiempo real, una entrada extraordinaria de divisa que podría ser reinvertida a la clase trabajadora en Venezuela. Además, el parlamentario solicitó ante la plenaria un derecho a palabra con respecto a la asignación del TAC por presunta violación de los principios constitucionales. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. En Zulia, pacientes de la unidad de diálisis de Maracaibo denunciaron las condiciones en las que reciben el tratamiento. Señalan que actualmente más de 70 personas se están viendo afectadas. Nuestra compañera Jenny Soto nos trae los detalles. La carencia de servicios básicos como agua y electricidad mantienen en zozobra la vida de los pacientes renales. Señalan que de 4 horas de diálisis tan solo reciben 2. No hay agua, a veces tenemos que hasta comprarlas, el agua. A veces nos las cobran en dólares también el agua. Es constante eso, a veces se va la luz, no tenemos planta. Yo tuve que buscar el sábado el agua para que pudieran dializar a mi mamá, pues estaba muy mal. La falta de personal médico e insumos agudiza la crisis en la unidad de diálisis Maracaibo. De vez en cuando lo vemos al médico nefrólogo. O sea, no tenemos uno que esté aquí pendiente de lo que nos está pasando. No hay enfermeras. Piden a los organismos competentes solucionar estas irregularidades para garantizar que los pacientes reciban el tratamiento de forma efectiva. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Venevisión fue galardonado como Canal de Televisión del Año en el Premio Nacional de la Gaita Monseñor Luis Guillermo Vilches en el estado Zulia. La Fundación Zagales desde el año 2016 reconoce no solo el talento musical de agrupaciones gaiteras, sino también a medios de comunicación que durante años han apoyado e impulsado a agrupaciones gaiteras. Pris Carlina Vilches, presidenta de la Fundación, señaló que se entregaron más de 50 estatuillas a agrupaciones gaiteras del Zulia y el resto del país, a artistas, deportistas y medios de comunicación. Sino también a los solistas, agrupaciones infantiles, tanto femenino como masculino. Tenemos también canales como Venevisión, que este año se premia como Canal Televisivo del Año. Enhorabuena a este premio. Tiempo de hacer una breve pausa. Regresamos con más información. Amigos de Venevisión, vamos a iniciar nuestro recorrido internacional. Diana, vamos a hacerlo en Chile, donde por quinto día consecutivo miles de personas encabezaron jornadas de protesta en contra del gobierno.
Las manifestaciones continúan en medio de los estados de emergencia y los nuevos toques de queda ya decretados en varias zonas del país. Los protestantes se concentraron desde tempranas horas de la mañana en la Plaza Italia en Santiago de Chile y en Valparaíso, cerca del aeropuerto. Aunque en algunas zonas las manifestaciones tenían una intención pacífica, se registraron algunos enfrentamientos con las fuerzas policiales. Carros lanzaagua y bombas lacrimógenas fueron los implementos utilizados por los efectivos para dispersar a los manifestantes, donde se registraron episodios de violencia contra las autoridades. Hasta el momento, producto de las intensas protestas por el aumento en el pasaje del metro, 15 personas han muerto y otras 2.643 han sido detenidas. En Reino Unido, con 319 votos a favor, el Parlamento británico respaldó el acuerdo del Brexit propuesto por el primer ministro Boris Johnson. Esta es la primera vez que la mayoría de los diputados se mostraron a favor de los términos de salida de la Unión Europea. Sin embargo, Johnson todavía requiere del visto bueno de la Cámara de los Comunes para ver si estos deciden debatir el documento en tan solo 3 días y acordar una salida definitiva para el próximo 31 de octubre como se tenía previsto. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump causó polémica al tachar de linchamiento el juicio político en su contra. Dicho término se asocia en el país con asesinatos y ahorcamientos de afroamericanos por motivos raciales. El mandatario expresó que cuando algún demócrata se convierta en presidente y los republicanos ganen la Cámara Baja, podrán someterle a un juicio político sin debido proceso, justicia o derecho legal. Sin embargo, la oposición demócrata rechazó las declaraciones y le acusaron de soltar una bomba racial para distraer sobre la investigación en su contra. Desde la ciudad de Sochi, en Rusia, el presidente Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan acordaron crear una zona de seguridad en el noreste de Siria. La misma entrará en vigor a la medianoche de este miércoles. A policía militar rusa y guardias fronterizos sirios entrarán a la frontera turco-siria, fuera de la zona donde está establecida la operación Fuente de Paz, para facilitar el retiro de las milicias kurdo-sirias y sus armas. Cerramos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, donde al menos 47 estados del país investigan a la red social Facebook por presuntamente violar la ley antimonopolio y no garantizar la protección de los datos de los consumidores. Según los fiscales que lideran la pesquisa, se comprometieron a utilizar todas las herramientas de investigación a su disposición para determinar si las acciones de Facebook sofocaron la competencia y pusieron en riesgo a los usuarios. Amigos, nueva pausa en su noticiero Venevisión. Al regreso, más información. Amigos, iniciamos los deportes con el comienzo de la Serie Mundial, porque en la capital de los Estados Unidos de América un debutante se mide al equipo más fuerte del último trienio con 6 peloteros criollos en acción. Nacionales de Washington llegan por primera vez en la historia de la franquicia desde que fue creada como Expos de Montreal en 1969. Los capitalinos, con Aníbal Sánchez, Asdrúbal Cabrera y Gerardo Parra en su roster, superaron en el comodín a Cerveceros de Milwaukee, al mejor récord de la Nacional, Dodgers de Los Ángeles, en la serie divisional, y barrieron a Cardenales de San Luis en la serie del campeonato de la Liga Nacional. Astros de Houston está en su segunda Serie Mundial en 3 años. Los campeones de la División Oeste y posterior de la Liga Americana derrotaron a Rays de Tampa Bay en 5 juegos en la serie divisional y Yankees de Nueva York en la serie de campeonato. Max Scherzer y Gerrit Cole serán los abridores por Washington y Houston, respectivamente. A propósito del comienzo del béisbol de Grandes Ligas, los Astros de Houston llegaron a su segunda Serie Mundial en 3 años. Esto gracias al venezolano José Altuve, quien conectó un vuela cerca contra los Yankees de Nueva York. También queremos mantenerlo la menor cantidad de juegos posible allá en Washington, pero nada, muy contentos que estamos aquí. Somos un equipo que está en la misma dirección y que queremos ganar. Amigos, hacemos una nueva pausa y al regreso, información de Estrenos y Estrellas. Ya venimos.
Amigos, iniciamos las noticias en Estrenos y Estrellas con Ozuna, quien aparecerá en la próxima entrega de la película Rápidos y Furiosos 9. El actor estadounidense Vin Diesel informó a través de su cuenta en Instagram que Ozuna sería el tercer puertorriqueño que participará en la exitosa franquicia. Recordemos que Don Omar y Tego Calderón ya lo habían hecho. El cantante autodenominado como el negrito de ojos claros agradeció la oportunidad de poder desarrollarse en una industria diferente. Asimismo, también se prepara para acudir a la edición 2019 de los Latin Grammy, donde está nominado a Mejor Canción Urbana y a su vez lanzará próximamente su nuevo disco Nibiru. Y seguimos con la actriz y cantante Jennifer López, quien lució su abdomen a los 50 años y obtuvo 2 millones de likes en Instagram. Después de una sesión en el gimnasio que la dejó llena de sudor, la intérprete se tomó una selfie frente al espejo con su ropa deportiva. J.Lo lucía un top que permitía ver sus músculos abdominales, fruto de su disciplina. La diva del Bronx es una de esas famosas por las que parece que el tiempo no pasa, pero su aspecto no solo es producto de la genética, sino también de una dieta sana y un plan de ejercicios. J.Lo tiene 3 reglas esenciales para cuidar su cuerpo: no beber, no fumar y no tomar cafeína. Además, evita ingerir alimentos procesados y bebe mucha agua en cada comida. Selena Gómez regresa a la música. Después de hacer un par de publicaciones en las redes sociales para anticipar su retorno, la actriz y cantante anunció su nueva canción Lose You to Love Me, que se puede traducir como Necesitaba perderte para amarme, publicado con una imagen en primer plano del rostro de la artista y su fecha de lanzamiento para el 23 de octubre. Gómez no había publicado un álbum desde 2015 y en junio confirmó que había terminado uno nuevo, sin ofrecer más detalles al respecto. Su regreso además confirma la recuperación total de la artista, quien en septiembre recibió un trasplante de riñón como parte de su lucha contra el lupus que padece. Y cerramos con el estreno del tráiler final de Star Wars, El ascenso de Skywalker. La importancia del episodio 9 de la famosa historia se centrará en la familia Skywalker. La franquicia galáctica también puso a la venta las primeras entradas para ver la película en salas de Estados Unidos, donde batió récords al vender en su primera hora un 45% más que en la preventa de Avengers Endgame. Hasta ahora, la película más taquillera de la historia. El nuevo tráiler deja pistas y adelantos, pero nada concreto. Así que los fanáticos tendrán que esperar a que la cinta se estrene el 20 de diciembre. Mucha expectativa, ¿no?, en torno a esa película, ¿no? ¿Eres fanático de Star Wars? Bueno, sí. Entonces hay que verla. Amigos, llegamos al final de la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Noticiero Venevisión, Canal 4. Reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos.